La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner. Segunda parte. La realidad de la libertad. Capítulo 8. Los factores de la vida. Recapitulemos los resultados obtenidos en los capítulos anteriores. El mundo se le presenta al hombre como una multiplicidad, una suma de elementos particulares. Uno de estos elementos, un ser entre seres, es él mismo. A este aspecto del mundo lo llamamos dado, y como percepción en cuanto no lo producimos mediante actividad consciente, sino que lo encontramos. Dentro del mundo de las percepciones, nos percibimos a nosotros mismos. Esta percepción de uno mismo sería sencillamente una percepción entre otras muchas, si no surgiese del centro de la misma algo que demuestra ser capaz de unir unas percepciones con otras, y por lo tanto, también la percepción de nosotros mismos con la suma de todas las demás percepciones. Ese algo ya no es mera percepción, ni tampoco nos es dado, como ocurre con las demás percepciones, sino que es producido mediante nuestra actividad. Al principio, aparece unido a lo que llamamos nuestro yo, pero en su significado interior se extiende más allá de este último. Añade a las percepciones particulares determinaciones ideicas que se relacionan mutuamente y se hallan basadas en un todo. Determina lo adquirido en la percepción de sí mismo del mismo modo ideal que las demás percepciones y lo sitúa como sujeto o yo frente a los objetos. Este algo es el pensar, y las determinaciones ideicas son los conceptos o ideas. Por consiguiente, el pensar se manifiesta al principio en la percepción del yo, pero no es meramente subjetivo, puesto que el yo se designa a sí mismo como sujeto solo por medio del pensar. Esta relación mental consigo mismo es una determinación fundamental de nuestra personalidad. Gracias a ella, vivimos una existencia puramente ideal. Por ella, nos sentimos como seres pensantes. Esta determinación fundamental seguiría siendo puramente conceptual, lógica, si no vinieran a añadirse a ella otras determinaciones de nuestro yo. Seríamos seres cuya vida se limitaría a establecer relaciones puramente ideicas entre unas y otras percepciones y entre las percepciones y nosotros mismos. Si llamamos conocimiento al hecho de establecer esa relación mental y saber al estado que adquiere nuestro yo gracias a la misma, entonces tendríamos que considerarnos, por lo anterior, como meros seres que conocen o saben. Pero esa premisa no corresponde a la realidad. En efecto, como ya hemos visto, no nos limitamos a relacionar las percepciones con nosotros mismos de un modo ideico, por medio de conceptos, sino también por medio del sentimiento. Por consiguiente, el contenido de nuestra existencia no es meramente conceptual. Es más, para el realista ingenuo, la vida afectiva es un elemento de la personalidad más real que el elemento puramente ideal del saber. Desde su punto de vista, esta opinión está justificada, puesto que el sentimiento es, en lo subjetivo, exactamente lo mismo
que la percepción en lo objetivo. Y como según el principio fundamental del realismo ingenuo, todo lo que puede ser percibido es real, el sentimiento constituye la garantía de realidad de la personalidad propia. Pero el monismo, tal como lo entendemos, debe completar el sentimiento del mismo modo que cree necesario completar la percepción para que se manifieste como realidad plena. Para el monismo, el sentimiento es una realidad incompleta, que en la forma en que primeramente nos es dado, no contiene todavía su segundo factor, el concepto o idea. Por eso, en la vida, el sentimiento como también la percepción aparecen antes que el conocimiento. Nos sentimos primero como existentes y solo en el curso progresivo de nuestro desarrollo nuestros esfuerzos nos conducen hasta el punto en que del sentimiento vago de nuestra propia existencia surge el concepto de nuestro yo. Lo que para nosotros aparece solamente más tarde se halla unido indisolublemente con nuestro sentimiento desde un principio. Debido a esta circunstancia, el hombre ingenuo tiene la creencia de que en el sentimiento la existencia se le manifiesta de un modo inmediato y sólo de un modo mediato en el saber. Por ello, da al cultivo de la vida afectiva la mayor importancia y cree haber comprendido la coherencia del mundo sólo después de haberle dado cabida en su sentimiento. Persigue el sentimiento y no al saber como medio de conocimiento. Pero como el sentimiento es algo completamente individual, algo parecido a la percepción, el filósofo del sentimiento toma como principio universal un principio que sólo tiene significado en su interior. Intenta impregnar el mundo entero con su personalidad. Lo que el monismo que tratamos de exponer procura aprehender con el concepto, el filósofo del sentimiento se esfuerza por alcanzarlo con el sentimiento y considera esta convivencia suya con los objetos. La filosofía del sentimiento que acabamos de caracterizar es lo que comúnmente se llama misticismo. El error de toda filosofía mística basada únicamente en el sentimiento consiste en que quiere vivir lo que debería saber, en que quiere instituir como principio universal algo que es individual, esto es el sentimiento. El sentimiento es un acto puramente individual. Es la relación del mundo exterior con nuestro sujeto, en la medida que esta relación encuentra su expresión en una experiencia meramente subjetiva. Existe aún otra manifestación de la personalidad humana. Por medio del sentir, el yo participa en la vida del universo y de un modo puramente ideico, conceptual, relaciona las percepciones consigo mismo y él mismo se relaciona con ellas. En el sentimiento experimenta una relación entre los objetos y su sujeto. En la voluntad sucede lo contrario. En el querer nos encontramos igualmente ante una percepción, la relación individual que establece nuestro yo con lo objetivo. Lo que en la voluntad no es un factor puramente ideal, es también mero objeto de percepción, exactamente como sucede con cualquier otro objeto del mundo exterior. Sin embargo, el realismo ingenuo
cree encontrar también aquí una existencia mucho más real que la que puede alcanzarse por medio del pensar. Considera la voluntad como un elemento en el cual percibe de un modo directo un acontecimiento, una causalidad, al contrario del pensar, que para posesionarse del acontecimiento tiene que buscar el concepto. Según esta tendencia filosófica, lo que el yo realiza con su voluntad constituye un proceso que es vivido de un modo inmediato. El adepto de dicha filosofía cree que con la voluntad ha asido realmente de un cabo el acontecer universal, mientras que por medio de la percepción sólo puede observar los demás acontecimientos desde el exterior, cree experimentar con su voluntad un suceso real de un modo totalmente inmediato. Esta forma de existencia en que se le presenta la voluntad en el interior de sí mismo, se convierte para él en un principio real de la realidad. Su propia voluntad se le manifiesta como un caso especial del acontecer universal, y éste, por consiguiente, es para él la voluntad universal. La voluntad se convierte en principio del universo, tal como para el misticismo el sentimiento se convierte en principio del conocimiento. Esta teoría es conocida bajo el nombre de filosofía de la voluntad, telismo. Lo que solo puede ser experimentado individualmente lo convierte en factor constituyente del mundo. Lo mismo que el misticismo, tampoco la filosofía de la voluntad puede ser considerada como ciencia, pues ambas tendencias afirman que no les basta con la penetración conceptual del mundo y exigen, además de un principio ideal, un principio real de la existencia. Esta exigencia es legítima, pero dado que el único medio de que disponemos para aprehender los llamados principios reales es la percepción, las afirmaciones del misticismo y de la filosofía de la voluntad equivalen, por consiguiente, a afirmar que tenemos dos fuentes de conocimiento, la del pensar y la de la percepción, y esta última se manifiesta como experiencia individual en el sentimiento y en la voluntad. Ahora bien, como las manifestaciones de una de las fuentes, es decir, las experiencias, no pueden, según dichas tendencias filosóficas, ser absorbidas directamente por las de la otra fuente, el pensar, resulta que ambos modos de conocimiento, el percibir y el pensar, subsisten separados, uno al lado del otro sin mediación superior. Junto al principio de la idea, asequible por medio del saber, debe existir un principio real del mundo que el pensar no puede aprehender. En otras palabras, la mística del sentimiento y la filosofía de la voluntad son formas del realismo ingenuo, puesto que profesan la opinión de que lo percibido de un modo inmediato es real. Pero comparados con el realismo ingenuo, en su forma primitiva, cometen además la inconsecuencia de instituir como único medio de conocimiento de la existencia una forma determinada de la percepción, el sentir o el querer, respectivamente, lo que no pueden hacer sin adoptar en general el principio de que lo percibido es real. Deberían, por consiguiente, atribuir a la percepción exterior igual valor cognitivo. La filosofía de la voluntad se convierte en realismo metafísico al afirmar la existencia de la voluntad también en aquellas esferas de la realidad en que la voluntad no puede,
como en el sujeto individual, experimentarse de un modo inmediato. Presupone en forma hipotética la existencia de un principio fuera del sujeto, para el cual, sin embargo, la experiencia subjetiva constituye el único criterio. Siendo una forma del realismo metafísico, la filosofía de la voluntad queda sujeta a la crítica desarrollada en el capítulo anterior, la cual obliga a allanar el elemento contradictorio que contiene toda forma de realismo metafísico, y a conocer que la voluntad es un acontecimiento universal sólo en la medida en que a través de la idea se relaciona con el resto del universo. Suplemento para la nueva edición de 1918. La dificultad de captar el pensar en su esencia por medio de la observación proviene de la facilidad con que dicha esencia escapa al alma que observa, en el momento en que ésta quiere dirigir su atención hacia la misma. Lo único que le queda entonces es lo abstracto sin vida, el cadáver del pensar viviente. Si solo consideramos este elemento abstracto, nos encontramos fácilmente inducidos a preferir el elemento lleno de vida del misticismo, o también de la filosofía de la voluntad, y nos parecerá extraño que alguien pretenda captar la esencia de la realidad con meros pensamientos. Pero si conseguimos encontrar realmente la vida en el pensar, adquirimos la convicción de que los meros sentimientos o la contemplación de la voluntad no pueden compararse con la riqueza interior de la experiencia basada en sí misma, que a la vez se mueven dentro de la vida del pensar, sino que ni siquiera pueden comparársele. Precisamente a esta riqueza, a esta plenitud interior de lo vivido en el pensar, se debe que su contraste en la actitud anímica habitual parezca muerto, abstracto. Ninguna otra actividad anímica humana es tan fácilmente mal interpretada como el pensar. Tanto la voluntad como el sentimiento dan calor al alma humana, aun incluso cuando los recordamos, mientras el pensar nos deja completamente fríos, la mayoría de las veces, en esa reminiscencia posterior. Es como si desecase la vida anímica. Pero esto no es sino la sombra que se impone intensamente de su realidad luminosa, que con calor se sumerge profundamente en los fenómenos del mundo. Esta inmersión tiene lugar con una fuerza que fluye en la misma actividad pensante y que no es sino la facultad de amor en modo espiritual. No se puede objetar que quien percibe amor en el pensar activo introduce en éste el sentimiento de amor, puesto que esta objeción es, en realidad, la confirmación de lo que afirmamos. Si nos dirigimos hacia el pensar en su esencia, encontramos en él tanto voluntad como sentimiento, y estos en lo profundo de su realidad. Si por el contrario nos apartamos del pensar dirigiéndonos hacia el mero sentimiento o la mera voluntad, estos pierden para nosotros su realidad propia. Quien vive intuitivamente en el pensar, juzga también con imparcialidad las experiencias del sentimiento y de la voluntad, mientras que ni el misticismo ni la filosofía de la voluntad se encuentran en situación de juzgar imparcialmente la penetración intuitiva pensante de la existencia.
ambas tendencias se hallan dispuestas con demasiada facilidad a afirmar que ellas son las que se encuentran en la realidad, mientras que el pensador intuitivo insensible y ciego para ésta se forma con pensamientos abstractos una imagen fría y vaga del mundo.